Buenos días, mi nombre es Jesús Granados y voy a explicarles el tema de los paneles solares, en este caso los parámetros. Aquí tenemos pues las características eléctricas de los paneles solares, ¿sí? Pues cuando vemos la ficha técnica de un panel fotovoltaico que nos dan una serie de parámetros y estos pues están definidos eléctricamente. Vamos a explicar un poco el tema de los parámetros y las características eléctricas de los paneles solares. Los parámetros característicos de un panel vienen medidos por los fabricantes, es una condición estándar. ¿Sí? Dice que la irradiancia de 1000 vatios sobre metro cuadrado y una temperatura sobre 25 grados. Los paneles solares fotovoltaicos se componen de un conjunto de células conectadas convenientemente unas tras otras. El comportamiento de una célula fotovoltaica viene definida por la curva de intensidad y tensión. ¿Sí? Aquí vemos las características de los paneles solares cuando vemos la fecha técnica de un panel fotovoltaico, ahí nos dan los parámetros que viene el fabricante. Allí podemos ver en la imagen un panel solar, varios paneles solares, son 6 en total. Los parámetros generales y característicos de un panel sí se componen de un conjunto de células, como les había dicho. Allí en la imagen 1.13 podemos observar una casa, una vivienda con un conjunto de paneles, ¿sí? Para el reparto interno de la parte eléctrica. ¿Sí? Aquí estamos viendo el comportamiento de la célula fotovoltaica, ahí tenemos una gráfica que nos permite ver la corriente y la tensión. Y el funcionamiento de cada célula puede resumir básicamente en la absorción de unas partículas de luz por la estructura. Dicha foto entrará en contacto con la capa y libera un electrón que será transportado hacia el circuito para dar vida a la energía eléctrica. Características de los paneles solares vienen dados en la ficha técnica, o sea, del fabricante. La intensidad de cortocircuito, que es aquella que se produce a tensión de 0 voltios y puede ser medida directamente en los bornes con un amperímetro. Y pues la condición varía según las condiciones atmosféricas. La otra es la tensión de circuito abierto, que es la tensión de máxima del panel, que se puede medir al no tener ninguna carga conectada directamente con un voltímetro. La potencia máxima, que es la que nos puede suministrar el panel, donde está el producto de intensidad y tensiones máximas bajo una condición de estándar de medida. La corriente, el punto máximo de potencia, es la corriente conducida cuando la potencia máxima bajo unas condiciones estándar. La corriente en el punto de máxima potencia también es la corriente producida cuando tenemos la máxima potencia. Otra característica importante de los paneles solares son los efectos de la intensidad de iluminación y radiancia, pues obviamente que esto nos tiene que influir en la parte del sol, cómo nos está dando directamente, si tenemos algún tipo de sombra, si tenemos algún tipo de pérdida, si tenemos, bueno, muchos efectos que nos pueden permitir que la radiación baje. ¿Sí? Esta es la corriente de la intensidad de iluminación, que es la que suministra un panel, es proporcional a la intensidad de la radiación en la superficie de las células del panel. Veamos aquí un gráfico. Allí nos explican cómo varía la intensidad y que pues a mayor radiación incidente, mayor intensidad. Como le había venido diciendo, entre más el panel esté directamente con el sol, vamos a tener mayor efectividad a la hora de convertir esa energía de calor a energía eléctrica. Y los paneles presentan unas pérdidas por aumento de la temperatura de operación y por nómina que oscilan por cada 10 centígrados el crecimiento del 4%. Aquí también podemos ver esta gráfica que a mayor temperatura, menor tensión. ¿Sí? Las curvas características de los paneles solares dicen que todo panel solar fotovoltaico tiene dos curvas de características, conocidas como curvas de intensidad y voltaje, corriente y tensión, y la curva de la potencia. En ella podemos observar los comportamientos del panel y sus valores de tensión e intensidad de salida cuando el panel trabaja en las condiciones ambientales establecidas. Allí podemos ver la curva de potencia, la curva de la intensidad de corriente y la potencia. ¿Sí? Ahí tenemos la potencia máxima, la corriente máxima y la tensión máxima. Es más o menos a 17 según las características del panel solar. Las curvas características de los paneles solares, pues anteriormente aquí tenemos una más detallada, más dedicada, las condiciones que tenemos, la tensión, la potencia, la curva de intensidad y la intensidad de corriente.
ahí pues en la intensidad de corriente a 3,2, tengo una potencia de 55 y una corriente y una tensión de 18 voltios aproximadamente, 16 voltios. Aquí la conexión de los paneles solares, que es un controlador de carga solar, que puede ser un inversor, el panel fotovoltaico, las baterías y la carga. Aquí el controlador de carga solar es el inversor, que tenemos los bornes de entrada, de salida de los paneles, de las baterías y de las cargas. Las conexiones en paralelo es un tipo de conexión de los paneles que se arregla conectando a un lado todos los polos positivos de las placas de electricidad solar y por el otro conectando todos los polos negativos. De esta forma se mantiene el voltaje de tensión de las placas solares mientras reciben la intensidad en amperios. Aquí podemos ver la conexión del panel, la fuente, donde de control las baterías conectadas en paralelo. Por ejemplo, si se conectan en paralelo 4 placas solares de 200 vatios, allí tenemos un ejemplo claro. Es una empresa de paneles solares que tienen las 4 placas conectadas, ¿sí? Y pues estas placas conectadas de 200 vatios, de 10,6 amperios, 12 voltios de cada una se obtendrán 800 vatios y 42,4 a un voltaje de 12 voltios, ¿sí? Podemos ver el gráfico. Y lo que se refiere al regulador en las placas conectadas en paralelo, se debe utilizar siempre un regulador convencional de tipo PM o LED, como por ejemplo los modelos escolar LED de 20 amperios. Es un regulador solar. Conexión de placas en serie, las tenemos acá. Se realiza en la actualidad los paneles solares con potencia entre los 480 y los 550 vatios, compuestos por 144 células y para un uso exclusivo de instalaciones solares de 24 a 48 voltios. Mediante la conexión en serie se conectan directamente las placas solares entre sí y pues a diferencia de la conexión en paralelo se mantiene la intensidad y se suma el voltaje. Por ejemplo, en las 4 placas que tenemos en la imagen se conectan 460 vatios a 11 amperios y un BPM de 41,8. Para este tipo de conexiones las placas solares es necesario utilizar reguladores máximos, los cuales modulan en alta tensión, optimizando la capacidad de generar energía. Y de ahí tenemos 4 placas solares de 260 vatios, 24 voltios. Conexión en serie en paralelo, ahí tenemos los paneles pues, conectados en serie en paralelo, también una conexión mixta se le llama, y se puede conectar o utilizar habitualmente instalaciones solares donde se conecten 5 más placas solares, ya que permite obtener un voltaje no demasiado alto y a su vez multiplicar el amperaje total de la instalación. El dimensionamiento de los paneles es un paso crucial en el diseño, ya que pues usted sabe que tenemos claro que entre el panel sea más grande, pues nos va a dar mayor tensión, mayor productividad o mayor potencia. El objetivo del diseñamiento es asegurar que el sistema produzca suficiente energía eléctrica para cubrir las necesidades del usuario. El único problema de los paneles solares es que necesitamos mucho dimensionamiento para poder ser convencional la energía solar. El proceso de dimensionamiento también incluye la consideración de los factores como el tamaño, la orientación de los paneles, disponibilidad de luz solar y la eficiencia de los componentes del sistema. Aquí vemos una imagen tomada del Ambient With Power que pues, podemos ver el reparto de los paneles. ¿Cuál es la importancia? La importancia en pocas palabras del dimensionamiento de los paneles solares es esencial para garantizar un sistema fotovoltaico sea eficiente, efectivo y rentable. Al dimensionar correctamente los paneles solares se puede asegurar que el sistema produzca suficiente energía para cubrir las necesidades del usuario. Esto tiene que ver en el diseño, ya que pues tenemos que ser muy específicos en la dimensión de los paneles, porque pues, esto es un poco costoso. Si se utilizan demasiados o menos paneles solares, de lo que se debería, el sistema no podrá funcionar de manera más óptima. Por ejemplo, si se utilizan demasiados paneles, el sistema puede ser demasiado grande para el área disponible, lo que resulta en desperdicio de espacio y dinero. Y por otro lado, si se utilizan pocos paneles, el sistema no puede producir suficiente energía para satisfacer las necesidades del usuario. ¿Sí? O sea que pues, va a depender de la energía de la red. Otro es importante la dimensión adecuada es la maximización del rendimiento del sistema. ¿Cómo realizar un diseño del sistema fotovoltaico? Pues tenemos que tener necesario en cuenta varios factores principales como el consumo de energía, la área de instalación y la luz solar, la eficiencia de los paneles solares.
La orientación y la inclinación es el diseño de donde vamos a conectarlos con el sol. Como he dicho anteriormente, tenemos que tener claro la perspectiva, la inclinación, los grados del sol en su movimiento para poder colocar los paneles a la inclinación y la orientación necesaria. ¿Sí? Pues podemos observar que la inclinación óptima para los paneles solares también debe considerarse en el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico. Una vez considerados estos factores, se puede calcular la cantidad de los paneles solares necesarios para satisfacer el consumo de energía operado y esperado. En conclusión, pues el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico es un paso esencial para realizar la instalación fotovoltaica eficiente y que cumpla las expectativas y necesidades del cliente, tomando en cuenta los factores que hemos presentado. Gracias.